Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor José Luis Ponce Caraballo, embajador de Cuba en Colombia, periodista también. Señor embajador, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Embajador, ¿qué es lo que está pasando en Cuba desde el pasado 11 de julio? Que hay un movimiento de protesta, de motín contra el gobierno del presidente Díaz-Canel. Bueno, muy buenas noches, Yamil. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que debo aclarar es que no está pasando desde el 11 de julio, pasó el 11 de julio. O sea, esta semana ha sido una semana de tranquilidad en Cuba y lo que estamos viendo en las redes y en los noticieros es un reciclaje de las mismas imágenes para dar una impresión de que hay continuidad en aquellos hechos. Eso es clásico de los golpes blandos, que es de lo que se trata esta situación contra Cuba. Un golpe blando que se ha originado en Miami a través de las redes y que tiene como propósito estimular dentro de Cuba este tipo de acciones, de disturbios, entre personas que hay de tres tipos, pudiéramos decir. Los anexionistas de siempre, que en lugar de usar la bandera cubana utilizan la bandera norteamericana para referirse a sus intereses, las personas que están, las personas que tienen algún tipo de equivocación o que se han dejado manipular por este tipo de acciones, y los vándalos o ladrones que se han dedicado a estar saqueando las tiendas y estar haciendo actividades delictivas. Esto es lo que pasó el día 11 de julio en La Habana y otros lugares de la isla. Pero, señor embajador, lo que los periodistas sí han confirmado es que Cuba está sufriendo una grave escasez de alimentos y una grave escasez de medicinas para enfrentar el ataque del COVID. No, la gente se está muriendo. Sí, Yamit, en la base de todo eso está el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que es el que nos limita para poder obtener la cantidad de alimentos necesarios, aunque nadie se muere de hambre. Eso es bueno que se sepa, que todo el mundo se acuesta con una comida, aunque sea, o dos, la mayoría de las personas. Nadie se acuesta con hambre en Cuba. Eso, el que le diga que se acuesta con hambre en Cuba, sencillamente le está mintiendo. Y sí, el bloqueo también nos ha limitado tremendamente para poder obtener los insumos para preparar las medicinas o para preparar incluso nuestra propia vacuna. Hemos tenido que acudir a hacer nosotros la vacuna nuestra, la Abdala, que ya está reconocida como vacuna, y otros 4 candidatos vacunales, porque sencillamente no tenemos suficiente dinero para poder acceder a las vacunas de otros países. Y además estamos seguros de que debido al bloqueo hay vacunas a las cuales no íbamos a poder acceder porque no nos las iban a vender. Esa es la situación que tenemos. Por cuenta del bloqueo hay poco dinero en el país y pocas posibilidades de resolver los problemas que tiene la población. La pandemia además interrumpió el flujo del turismo en Cuba, que es uno de nuestros principales ingresos, y por lo tanto se hace más difícil conseguir o tener el dinero necesario para resolver las necesidades del país. Pero además de eso, el bloqueo, una de las medidas del bloqueo es impedir que Cuba pueda hacer cualquier tipo de negociación con los dólares norteamericanos. En estos momentos los bancos internacionales no aceptan los dólares provenientes de Cuba. ¿Y por qué no aceptan los dólares provenientes de Cuba? Porque una de las limitaciones del bloqueo es esa, por estar Cuba incluida, digamos que en una lista espuria de países que supuestamente
promueven o apoyan el terrorismo. Y embajador, ¿y qué ha ocurrido con la tradicional ayuda de Moscú a La Habana? Bueno, las relaciones entre Rusia y Cuba son muy cordiales y y tenemos un buen intercambio, pero a nivel normal, como se intercambia con cualquier otro país. Que Rusia sí no se rige no se deja llevar por el bloqueo y nos establece relaciones comerciales normales con nosotros, pero hay que pagarle, igual que se le paga al resto de los países. Pero digo, con respecto a la vacuna, ¿Moscú no los ha ayudado ni los va a ayudar? No hemos pedido esa ayuda, nosotros somos capaces de desarrollar nuestras propias vacunas y en eso estamos. Hemos vacunado al 30% de la población ya con la vacuna cubana Abdala, ya reconocido por nuestro sistema. Y esa vacuna no necesita, pues nosotros tenemos el 13 de las vacunas que se ponen en el sistema nuestro de vacunación nacional, se hacen en Cuba. Tenemos la experiencia, tenemos todas las posibilidades de hacerlo. No necesitamos de nadie para eso. Podemos ayudar a otra gente si lo quiere, pero no necesitamos en esa área pedir ayuda de ningún tipo. ¿Qué si nos harían falta? Por ejemplo, jeringas para poner las vacunas. ¿Por qué? Porque por producto del bloqueo se nos dificulta obtener las jeringas para poner las vacunas. O sea, son ese tipo de cuestión, insumos de ese tipo que están bloqueados en estos momentos. Déjeme decirle que en medio de la pandemia, Estados Unidos nos negó la posibilidad de obtener ventiladores respiratorios, esos que se utilizan para las camas UCI. Tuvimos que hacer los nuestros. O sea, yo creo que se debe tener en cuenta que todas esas cuestiones, que el bloqueo es la madre y el padre de todos estos problemas que nosotros estamos teniendo en el país. Ahora, embajador, y las denuncias sobre represión contra las manifestaciones de inconformidad, la represión, cortaron internet, cortaron redes, suspendieron energía eléctrica, ¿la represión va a continuar? Mire, en esas manifestaciones no fueron pacíficas, para nada. Ahí hubo vándalos que rompieron tiendas, vitrinas de las tiendas y robaron los productos que estaban en las tiendas. Ahí hubo vándalos que lanzaron piedras contra la policía, que volcaron carros de la policía en el medio de la calle, que volcaron carros particulares en el medio de la calle, que apedrearon a ómnibus con personas de la tercera edad, con niños, que apedrearon hospitales con niños dentro de esos hospitales, salas de infantiles, donde estaban los niños con COVID. Ahí están las informaciones de las madres y lo que sufrieron, esperando un desenlace que no sabían cuál era el que iba a pasar, siendo atacadas por estos vándalos. En la medida en que esas personas se han ido deteniendo, van a ir sintiendo el peso de la ley, pero son delincuentes, son los que están presos y van a seguir presos, van a tener un juicio con debido proceso, pero lo más seguro es que caiga sobre ellos algunos años de cárcel por ser vándalos y por ser delincuentes. ¿Pero quién los juzga? Lo juzga el sistema judicial cubano. ¿Qué pasa con los miembros del ELN que están en Cuba? ¿Van a continuar allá protegidos por el gobierno cubano? Bueno, no me hubiera gustado tener que hablar de ningún tema que tuviese que ver con Colombia. Yo creo que está claro, pero bueno, ya que usted me pregunta y me pone la palabra protegiendo, le tengo que aclarar. Cuba no protege a ese grupo del ELN que está en Cuba. Cuba tiene allí a una delegación del ELN para unas negociaciones de paz con el gobierno de Colombia. Y la realidad que se dio a conocer
hace un par de meses por el entonces alto comisionado para la paz, pues demuestra que realmente hay contactos con ellos, que se le ha reconocido como una delegación de paz y que están esperando a que ese problema se resuelva. La posición de Cuba quiere la paz completa de Colombia y ha estado y seguirá dispuesta a ayudar a pesar de cualquier situación para que eso suceda. Sí, pero a ver, señor embajador, yo le ofrecí a usted que no le haría preguntas sobre Colombia, pero esta pregunta no es sobre Colombia, es sobre Cuba, en el sentido de preguntarle a usted qué va a hacer Cuba con los miembros del ELN que se encuentran en Cuba. Esa es mi pregunta. Bueno, si esa es la pregunta, Cuba va a esperar a que el gobierno colombiano envíe una delegación allá a conversar con ellos. Eso es lo que ellos están esperando ya. ¿Y ha habido alguna gestión por parte del gobierno de Cuba para que eso ocurra? Eso sí, Yamit, no quiero abundar en ese tema, no quiero profundizar en eso, pero creo que el ex alto comisionado abundó bastante en los contactos que ha habido con esa delegación. Por supuesto, sin el apoyo de Cuba nada de eso puede suceder. Señor embajador, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Muy amable, embajador. Yamit, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y por permitirnos expresarnos. Igualmente. Y a ustedes televidentes, gracias también por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.